Un argumento clave para una guerra prolongada en Ucrania es que estamos allí para apoyar la soberanía, la libertad y la democracia de Ucrania. Estos son valores sagrados, clave para nuestra propia identidad y clave para la paz. Por eso es que tenemos que seguir luchando. Sin embargo, el contraargumento es que Ucrania simplemente ha sido secuestrada para ser utilizada como un proxy en una guerra contra Rusia. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Es una lucha por la soberanía, la libertad y la democracia o una guerra por delegación? Esta pregunta puede resolver observando cómo ha actuado la OTAN hacia Ucrania a lo largo de esta guerra. Ha apoyado o robado a Ucrania de su soberanía, libertad y democracia. Primero, vale la pena señalar que esta guerra comenzó en 2014 después de que Yanukovych fuera removido del poder por la fuerza. Esto fue un golpe que destituyó al presidente democráticamente elegido de Ucrania, lo cual debería ser la primera pista. El golpe también violó la constitución ucraniana. El golpe no fue apoyado por la mayoría de la población, y ni siquiera los disturbios en el Maidán contaron con el apoyo mayoritario de los ucranianos. Luego se descubrió que el nuevo gobierno había sido seleccionado por los estadounidenses antes del golpe. Es decir, decidieron quién debería estar en el gobierno, quién debería quedarse fuera, y cómo se podría unir todo esto. Entonces no creo que Klitsch deba entrar en el gobierno. No creo que sea necesario y no creo que sea una buena idea. Sí, quiero decir, supongo. Piensas en términos de que él no entre en el gobierno, simplemente dejarlo un poco al margen y que haga sus deberes políticos y esas cosas. Solo estoy pensando en términos de... Creo que Yats es el tipo que tiene la experiencia económica, la experiencia de gobierno. Es el tipo, ya sabes. Lo que necesita es a Klitsch y Janbok afuera. Necesita hablar con ellos 4 veces a la semana, ya sabes. Solo creo que si Klitsch entra, va a estar a ese nivel trabajando para Yatsenyuk. Simplemente no va a funcionar. Sí, no, creo que eso es correcto. Bien, bueno, ¿quisieras que intentáramos organizar una llamada con él, como el siguiente paso? Ahora ha conseguido que tanto Serri como Ban Ki-moon estén de acuerdo en que Serri podría venir el lunes o martes. Bien, así que eso sería genial, creo, para ayudar a consolidar esto y que la ONU ayude a consolidarlo y, ya sabes, que se joda la UE. No, exactamente. El objetivo clave del golpe patrocinado por Occidente era traer a Ucrania a la órbita de la OTAN. Sin embargo, esto tampoco reflejaba la voluntad de los ucranianos. De hecho, como mostraron todas las encuestas entre 1991 y 2014, aproximadamente solo el 20% de los ucranianos quería la membresía en la OTAN. Y además, los países de la OTAN también sabían que esto invitaría a la guerra, porque intentar incorporar a Ucrania en la OTAN probablemente desencadenaría una guerra civil, ya que era impopular. Esto sería especialmente el caso en el este, como advirtieron muchas personas, incluido el exdirector de la CIA William Burns cuando era embajador en Rusia. Así que, esta era una guerra que se lanzaría contra los ucranianos en el este, como vimos en 2014. En el este, no reconocieron la legitimidad de este gobierno, por lo que se apoyó una guerra contra ellos. Petro Poroshenko tendrá dificultades para ganarse de nuevo los corazones y las mentes en esta ciudad. Mientras la gente de Donetsk recoge los escombros de sus hogares y medios de vida, se endurecen contra un presidente que dicen está matando a su propio pueblo. Somos ucranianos, pero nos matan, dice este hombre. Así que probablemente necesitamos nuestro propio país, porque estas personas en Kiev no son hermanos para nosotros.
Ahora, después del golpe, vimos que las agencias de inteligencia de Ucrania fueron secuestradas. Inmediatamente después del golpe, vimos que las agencias de inteligencia ucranianas se transformaron efectivamente en mercenarios en nombre de los Estados Unidos y el Reino Unido. The New York Times informó en 2014 que inmediatamente después del golpe, el nuevo jefe de espías de Ucrania, quien, por cierto, formaba parte del nuevo gobierno que Estados Unidos había instalado, entró en la oficina. Y lo primero que hizo fue levantar el teléfono y llamar a la CIA y al MI6 para una asociación tripartita que implicaría recrear las agencias de inteligencia de Ucrania como instrumentos para ser utilizados en una guerra encubierta contra Rusia. Tenga en cuenta que solo la semana anterior, la población ucraniana y las agencias de inteligencia habían sido amistosas con Rusia, habían cooperado. Ahora la asociación de la CIA con las agencias de inteligencia ucranianas, después del golpe, implicaba, como también nos dice el New York Times, construir bases secretas en Ucrania en 12 ubicaciones a lo largo de la frontera rusa, donde la CIA también podría entrenar a grupos de comandos ucranianos para entrar en Rusia, espiar a Rusia y robar equipo militar ruso, como drones. Y no solo el New York Times, el Washington Post también escribe que desde 2015, aunque resultó ser desde 2014, la CIA ha transformado los servicios de seguridad de Ucrania en aliados potentes contra Moscú. Un funcionario de inteligencia de Estados Unidos explicó que los servicios de inteligencia militar de Ucrania tuvieron que ser reconstruidos desde cero. Así que, nuevamente, esto fue reinventar todos los servicios de inteligencia. De hecho, tuvo que ser construido desde cero porque el anterior tenía una buena relación con Rusia, algo que reflejaba los intereses de los ucranianos. Ahora, un alto funcionario europeo también señaló que hacia finales de 2021, Putin comenzó a considerar o estaba considerando invadir Ucrania simplemente porque, bueno, una de las razones clave era que le informaron que la CIA y el MI6 ahora controlaban los servicios de inteligencia de Ucrania y usarían a Ucrania como una cabeza de playa para operaciones contra Rusia. Entonces, nuevamente, no en el interés de los ucranianos y no apoyado por los ucranianos. Ahora, también vimos que otras ramas del gobierno ucraniano cayeron bajo el control de Estados Unidos. Las empresas energéticas y las industrias ucranianas debían vincularse hacia Occidente y alejarse de Rusia. De hecho, vimos que solo 3 meses después del golpe de 2014, Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, fue colocado en Burisma. Tanto Hunter Biden como un amigo cercano de la familia del secretario de Estado de Estados Unidos en ese momento, John Kerry, se convirtieron en miembros de Burisma. Sin embargo, Hunter Biden no tenía experiencia ni competencias en gas ni en Ucrania. Pero nuevamente, esto no era un empleo basado en habilidades. Ahora, los nombramientos gubernamentales también tenían que ser aprobados por los Estados Unidos, ya que cualquiera que ingresara al nuevo gobierno primero tenía que obtener el visto bueno de Washington. Esto también fue confirmado por el fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin. En una declaración, el señor Shokin dijo que lo más impactante era que todos los nombramientos gubernamentales se hacían en acuerdo con los Estados Unidos. Además, argumentó que el comportamiento de Washington indicaba que, cito, creían que Ucrania era su feudo. ¿Entiendes? En general, me parece que hubo muchos aspectos diferentes en las relaciones durante la presidencia de Obama en relación con Ucrania. En mi opinión, consideraban a Ucrania como su feudo. El señor Biden destruyó al presidente, destruyó Ucrania y mostró al mundo cuánto era un maestro en Ucrania. Y esto se manifestó vívidamente en todas las áreas de actividad. Todos los nombramientos fueron acordados con la parte estadounidense, específicamente con Biden. El vicefiscal general. Cuando el fiscal general, Viktor Shokin,
comenzó a investigar a Burisma, donde Joe Biden había colocado a su hijo. Joe Biden hizo que el fiscal general de Ucrania fuera removido de su cargo, a pesar de que Estados Unidos, hasta entonces, lo había elogiado por hacer un buen trabajo. Ahora bien, que una potencia extranjera despida a tu fiscal general generalmente no es un buen indicador de ser un Estado soberano adecuado. Había obtenido un compromiso de Poroshenko y de Yatsenyuk de que tomarían medidas contra el fiscal del Estado. Y no lo hicieron, así que dijeron que lo habían hecho. Estaban saliendo a la conferencia de prensa y dijeron que no. Yo dije, no vamos a darles los $1,000 millones. Ellos dijeron, no tienes autoridad, no eres el presidente. El presidente dijo, yo dije, llámalo. Dije, te estoy diciendo, no vas a recibir $1,000 millones. Dije, no vas a recibir $1,000 millones. Me voy a ir de aquí. Creo que eran, ¿qué? 6 horas. Miré, dije, nos vamos en 6 horas. Si el fiscal no es despedido, no van a recibir el dinero. Oh, hijo de puta, lo despidieron. Además de la decisión sobre qué ucranianos deberían ser permitidos en el gobierno, Estados Unidos también colocó a su propia gente dentro del gobierno ucraniano para asegurar el cumplimiento. El ejemplo más importante sería el papel del ministro de Finanzas. En 2014, Natalie Jaresko asumió el cargo de ministra de Finanzas de Ucrania, y ella incluso recibió un pasaporte ucraniano el mismo día. Jaresko fue una exfuncionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos y la exjefa de la sección económica de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Así que pasó de una posición donde representaba los intereses estadounidenses en Ucrania a ocupar el cargo de ministra de Finanzas de Ucrania. Ahora, otros ciudadanos extranjeros también ocuparon puestos de alto nivel en Ucrania para asegurarse de que un golpe fuera permanente. Ahora, ¿qué pasa con los ucranianos? Podrías preguntar. ¿Cómo reaccionaría la oposición política ante este secuestro de su gobierno y sus servicios de inteligencia? Bueno, las principales oposiciones políticas del este fueron purgadas, y cuando el principal político de la oposición, Viktor Medvedchuk, subió en las encuestas como resultado de la opresión política, fue arrestado. Eventualmente, incluso fue despojado de su ciudadanía ucraniana. Así que los medios occidentales, en lugar de defender los derechos de los ucranianos, proporcionaron cobertura, asegurando al público que él era prorruso y por lo tanto ilegítimo, independientemente del apoyo que pudiera haber tenido entre los ucranianos. Ahora, los derechos básicos de los ucranianos también les fueron arrebatados, y vimos esta purga cultural. El primer acto del Parlamento ucraniano posterior al golpe de 2014 fue votar a favor de abolir los derechos lingüísticos de las minorías. Esto es bastante dramático en un país como Ucrania, dado que alrededor del 20% hablaba ruso como primer idioma, y la mayoría de los ucranianos hablan ruso, si no como primer idioma, entonces como segundo idioma. Sin embargo, se tomó la decisión de que el ruso debería ser eliminado como segundo idioma, lo que obviamente tuvo un gran impacto en el sur y el este de Ucrania, donde la mayoría de las personas hablan ruso como primer idioma. Ahora, vimos además que el nuevo gobierno respaldado por los Estados Unidos prohibiría libros, películas y otras obras en ruso, no solo provenientes de Rusia, sino en ruso. Vimos que la Iglesia Ortodoxa también fue considerada un vínculo cultural inaceptable entre los ucranianos y los rusos. Esto también resultó en la suspensión de las libertades religiosas al suprimir la Iglesia. También hemos visto varios ataques a iglesias. Pero nuevamente, así es que una libertad cuando se interpreta como libertad de cualquier cosa que sea rusa, incluso de su propia población, en la medida en que tienen una cultura similar. Ahora, ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Cómo reaccionarían los ucranianos usando los medios como instrumento? Bueno, esto también fue desmantelado. Los medios de oposición fueron cerrados, algunos fueron nacionalizados,
gran parte de los medios se colocaron bajo el control del presidente. Y por supuesto, gran parte de esta censura fue celebrada por Estados Unidos. De hecho, en 2021 vimos que el ex embajador de Estados Unidos en Moscú, Michael McFaul, celebró esta represión contra los políticos de la oposición, así como contra los medios de comunicación. En palabras de Michael McFaul, cito, su decisión de prohibir las cadenas de televisión prorrusas y acusar a su propietario y aliado de Putin, Viktor Medvedchuk, de traición, fue un acto audaz que necesita el apoyo de Estados Unidos. Así que ten en cuenta, estos no son canales de medios propiedad de rusos, son ucranianos. Pero nuevamente, eriswaras et sunt dimasiero mestusus as Ru. Entonces, nuevamente, también están prohibidos. También vimos que el Foreign Policy Journal celebró la censura. Publicó titulares como «El presidente de Ucrania finalmente muestra sus músculos. Volodymyr Zelensky está enfrentando la máquina mediática prorrusa de su país». Una vez más, cualquier cosa que se considere amigable con Rusia en busca de restaurar relaciones se define como ilegítima. Después de todo, Ucrania estaba siendo desarrollada como un proxy. Ahora, también aprendimos, al observar los medios, que para 2025, cuando Trump cerró la financiación a USAID, supimos que entre el 85 y el 90% de todos los medios ucranianos habían recibido financiación de USAID. Esta es una agencia del gobierno de Sniros financiando la gran mayoría de los medios ucranianos. Y entonces podemos preguntarnos, ¿en qué medida aceptaría USAID cualquier disidencia de la posición de Estados Unidos sobre Ucrania? Además, USAID también estuvo involucrada en el golpe de 2014 y sigue profundamente involucrada en manipular la sociedad civil ucraniana. De hecho, este es otro aspecto. La sociedad civil tampoco podría dejarse a los ucranianos, ya que Estados Unidos dirige y financia las ONG que afirman representar a la sociedad civil. Esto se considera nuevamente algo normal, que el gobierno de Estados Unidos financie las llamadas organizaciones no gubernamentales estadounidenses, que luego deberían tener el derecho de representar y movilizar al público ucraniano. ¿Y cómo se utiliza este poder? ¿Es para elevar el papel de la democracia? No, por el contrario, se utiliza para cerrar la democracia, no solo derrocando al gobierno. Pero vimos en 2019 que cuando finalmente se permitió a los ucranianos votar, el 73% de los ucranianos votaron por la plataforma de paz de Zelensky. En Crimea la gente quiere hablar ruso. Déjenlos en paz. Legalmente denles la oportunidad de hablar ruso. El idioma nunca dividirá a nuestro país natal. Tengo sangre judía, hablo ruso, pero soy ciudadano de Ucrania. Amo este país y no quiero ser parte de otro país. Rusia y Ucrania somos de hecho naciones hermanas. Conozco a millones, conozco a miles de personas que viven en Rusia. Gente maravillosa. Somos del mismo color, tenemos la misma sangre. Todos nos entendemos, independientemente de eso. De nuevo, es difícil recordarlo ahora, pero Zelensky en realidad se postuló con una plataforma de paz. Iba a hacer la paz con Donbass, con Rusia, y iba a implementar el acuerdo de paz de Minsk que Occidente buscaba sabotear. Vimos que las ONG respaldaron manifestaciones contra este mandato de paz, que fue denunciado como una capitulación. Cuando Zelensky fue a Solote para impulsar la retirada de armas pesadas de la línea del frente, fue recibido con amenazas de milicias neofascistas que habían sido armadas y entrenadas por Estados Unidos. Así que de nuevo, Zelensky tuvo que suplicar que en sus palabras, soy el presidente de este país. Tengo 41 años. No soy un perdedor. Vine a ustedes y les dije que retiraran las armas. Sin embargo, fue recibido nuevamente con amenazas de que marcharían sobre Kiev. Y vimos a miembros del Parlamento, varios líderes de grupos fascistas, todos saliendo, lanzando amenazas de muerte contra Zelensky. Y eventualmente, no había nada que pudiera hacer. De hecho, tuvo que aceptarlos en su gobierno, lo que dio a Estados Unidos un poderoso veto sobre cualquier esfuerzo futuro para hacer la paz. Pero no fueron solo los extremistas de derecha los que Estados Unidos podría usar como instrumentos para controlar cualquier democracia en Ucrania.
También vimos que las ONG financiadas por Occidente fueron utilizadas para poner fin al mandato de paz muy popular y democrático. ONG como el Centro de Medios de Crisis de Ucrania incluso publicaron líneas rojas que no deberían cruzarse. Ahora, estas líneas rojas, nuevamente, para una ONG financiada por países occidentales, incluían: como activistas de la sociedad civil, presentamos una lista de líneas rojas que no deben cruzarse. La ONG continúa diciendo: si el presidente cruza estas líneas rojas, tales acciones inevitablemente conducirán a la inestabilidad política en nuestro país y al deterioro de las relaciones internacionales. Esta no es una amenaza muy bien cubierta. Y las líneas rojas que advirtieron a Zelensky que no cruzara incluían celebrar un referéndum sobre el formato de negociación a utilizar con la Federación Rusa y sobre el principio de un acuerdo pacífico. Incluía llevar a cabo negociaciones sin los estados occidentales, hacer concesiones en detrimento del interés nacional, no implementar la política de seguridad y defensa del gobierno anterior que había sido reemplazado. También implicaba, cito, retrasar, sabotear o rechazar el curso estratégico para la membresía en la UE y la OTAN. Y también intentar revisar las leyes lingüísticas o incluso apoyar a la Iglesia Ortodoxa. Y por supuesto, ignorar el diálogo con la sociedad civil, lo que significaba las ONG, lo que significaba los gobiernos occidentales. Ahora, estas líneas rojas y la presión de los extremistas de derecha no eran nada menos que una demanda para abandonar todo el mandato de paz. Y funcionó. La democracia fue superada. Zelensky tuvo que revertir su posición y abandonar su mandato de paz. Así que los resultados electorales fueron efectivamente insignificantes. Contra su voluntad, vimos que los ucranianos tuvieron su gobierno derrocado, sus agencias de inteligencia secuestradas, la oposición política purgada, los medios libres eliminados y los derechos culturales, lingüísticos y religiosos suspendidos. El voto por la paz, fue donado. Y cuando Rusia finalmente invadió para imponer la neutralidad en Ucrania en 2022, vimos que los ucranianos también tuvieron que convertirse en carne de cañón. Es decir, no solo Estados Unidos y el Reino Unido sabotearon el acuerdo de paz de Estambul a principios de 2022, lo cual, por cierto, Zelensky advirtió que llevaría a la destrucción de Ucrania, algo que los estadounidenses harían de todos modos. Dijo que algunos estados occidentales favorecerían una guerra prolongada, aunque llevara a la destrucción de Ucrania, porque permitiría a Occidente usar a los ucranianos para desangrar a Rusia. Además, no es algo que se haría en interés de Ucrania. Creo que todos tienen intereses diferentes. Al mismo tiempo, en Occidente hay quienes quieren que esta guerra dure mucho porque agotará ya a Rusia, pero a costa de Ucrania. Hermanas, esto es beneficioso para tus países. Ahora, después de sabotear el acuerdo de Estambul, vimos que la OTAN boicoteó la diplomacia y las negociaciones durante los siguientes 3 años con Rusia. Cuando vieron a la gente, cientos de miles de ucranianos siendo asesinados en el campo de batalla, el pensamiento principal fue que no deberíamos sentarnos con los rusos, porque esto podría darles legitimidad. Así que nuevamente, se sostuvo y se impulsó una guerra larga. Y de hecho, esta guerra difícilmente se ve a favor de los ucranianos. De hecho, a los hombres ucranianos no se les permite salir del país, y todos los días emergen videos de hombres ucranianos que son arrebatados de las calles. Son arrojados a furgonetas y enviados al frente. Y mientras en Ucrania, las madres y esposas ucranianas protestan por el secuestro de sus hijos y maridos, los medios occidentales no quieren mostrar estos videos porque se teme que reducirá el apoyo a la guerra por poder entre su propio público. Así que ignoran la difícil situación de los ucranianos y su sufrimiento porque podría socavar el esfuerzo bélico.
Así que esto no es realmente apoyar a Ucrania y el apoyo a Ucrania que se está vendiendo. Esto es apoyar la guerra, independientemente de lo que los ucranianos quieran. Ahora, vale la pena echar un vistazo atrás, recordando en 1993, antes de que se tomara la decisión de expandir la OTAN, George Soros expuso su argumento de por qué deberíamos perseguir un orden mundial donde la OTAN sería la institución dominante. Pero también, Soros argumentó que las sociedades occidentales encontrarían difícil aceptar grandes bajas entre sus propios soldados, por lo que los europeos del este podrían ser utilizados como carne de cañón. En sus palabras, la combinación de mano de obra de Europa del Este con las capacidades técnicas de la OTAN mejoraría enormemente el potencial militar de la asociación, porque reduciría el riesgo de bolsas para cadáveres en los países de la OTAN, que es la principal limitación para su disposición a actuar. Por otro lado, las bolsas para cadáveres de los soldados ucranianos ser una gran preocupación. Así que, no obstante, hemos llegado al final del camino. La guerra se ha perdido, la OTAN se ha quedado sin armas y también se ha quedado sin hombres ucranianos para luchar y morir. Los aliados de la OTAN ahora están divididos. ¿Cómo deberían reaccionar a medida que la guerra por poder llega a su fin? Los europeos insisten en que apoyarán a Ucrania. Sin embargo, la mayoría de los ucranianos quieren negociaciones. Incluso, están dispuestos a aceptar concesiones territoriales para lograr la paz. Así que apoyar a Ucrania se ha convertido en un eufemismo para mantener la guerra y rechazar la paz. Ahora, los estadounidenses están preocupados porque la guerra se ha perdido, por supuesto, y lo único que se puede hacer ahora es o bien observar el colapso de Ucrania o que la OTAN debe escalar hasta el punto de poder desencadenar una tercera guerra mundial. Y aunque esto no suceda, continuar la guerra empujaría a Rusia hacia China. Así que los estadounidenses ahora se han desviado de los europeos. El presidente Trump y la mayoría de los estadounidenses quieren terminar la guerra. Trump está presionando a Zelensky para que se siente a negociar, y el mensaje es algo claro: esta guerra no puede continuar sin nosotros, y estamos desconectando el enchufe. Así que ambos lados, tanto europeos como estadounidenses, están tomando decisiones por los ucranianos. Los europeos exigen que continúen luchando contra la voluntad del pueblo ucraniano. Y desde Estados Unidos, el lenguaje es a menudo aún más directo. En una guerra por poder, no es el poder el que decide cuándo termina la guerra. Es quien los controla. Nosotros dirigimos el mundo. Este es el mundo de América. Él es nuestro representante. Esto termina cuando decimos que termina. No termina. Cuando Zelensky, si quiere ir solo, va solo. Me alegra que lo hayamos ayudado. Rusia invadió. Lo respaldamos. Al principio era lo correcto, pero ahora no lo es. Ahora la guerra ha terminado, y él no reconoce que ha terminado. Y la realidad se lo va a comer vivo si no lo reconoce. Ahora, seguimos refiriéndonos a esto como la guerra de Ucrania, pero Ucrania tiene sorprendentemente poco que ver con esta guerra. Es una guerra de poder entre la OTAN y Rusia para definir cómo debería ser el orden europeo. Debería ser un sistema hegemónico donde el país más grande de Europa, que es Rusia, no tenga voz. Rusia debería ser expulsada del sistema. ¿Es el Mar Negro o es Europa donde Rusia se afirma y tiene un papel más importante? De cualquier manera, esto es en lo que se ha convertido Ucrania. Se ha convertido en una guerra de poder por dos visiones diferentes de Europa, y como cualquier otro proxy, no está destinado a decidir por sí mismo. No hay soberanía, no hay democracia y no hay libertad. Refiriéndose a soberanía, democracia y libertad, estos son meramente gritos de batalla ahora para vender la guerra como paz y para vender la narrativa de que no hemos destruido Ucrania durante la última década. No, lo hemos estado ayudando. Ahora, Ucrania fue despojada sistemáticamente de su soberanía, su democracia y libertad desde 2014.
y solo se puede restaurar aceptando que Ucrania no debería ser un campo de batalla entre las grandes potencias, que no debería ser un proxy. Para hacer esto, se requiere una negociación más amplia, no solo un alto el fuego entre los rusos y los ucranianos, sino una que busque encontrar un acuerdo entre la OTAN y Rusia para evitar que países como Ucrania sean utilizados de esta manera o incluso en el futuro, que otros países en las líneas del frente o las líneas divisorias de Europa, ya sea Moldavia, Georgia u otros, sean utilizados de manera similar como un proxy.